Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Félix. Señor. Buenas tardes. ¿Lucia o Félix? Félix. Félix. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Yo siempre empiezo Gracias. las entrevistas preguntando, en tu caso, ¿por qué hacer cine? ¿Por qué hacías cine? ¿Por qué el cine? Y no la pintura, la arquitectura. Bueno, pues es que has dicho dos cosas por las que he pasado prácticamente. O sea, realmente yo jamás pensé que me iba a dedicar al cine, salvo cuando era niño, que tuve la ocurrencia de querer ser pintor de películas. Pero esto venía por una cuestión bastante irracional por mi parte. Claro, yo era un niño, tendría 5 o 6 años, y yo iba mucho al cine porque mi padre tenía dos trabajos. Trabajaba durante el día en una fábrica de mosaicos y azulejos, diseñaba y preparaba los colores de los azulejos y de los mosaicos, y yo iba de vez en cuando allí, veía cómo hacían los colores, etcétera. Y otra porque por la noche, como en Cinema de Paradiso, mi padre trabajaba en el cine y yo veía muchas películas desde la cabina de proyección. Entonces, la mayor parte de las películas, salvo las de dibujos animados que eran en color, eran todas en blanco y negro. Hasta que llegué a ver una película, que fue la primera que vi en mi vida en color, que se titula Corazón de Piedra. Es una película alemana del año 50 o 52, en el que era en color. Entonces yo pensaba que las películas se pintaban, como los cuadros. Y entonces dije, bueno, pues lo asociaba con mi padre, con el trabajo de mi padre, los dos trabajos de mi padre, y lo asociaba también con un tío que era pintor, Fermín Aguayo, uno de los pioneros del arte abstracto español, del grupo Pórtico. Y bueno, pues yo quería ser pintor de películas hasta que descubrí que no se pintaban las películas. Entonces dije, bueno, pues voy a ser pintor. Y entonces de forma autodidacta empecé a pintar y expuse, llegué a tener algunos premios, gané un premio nacional incluso de pintura juvenil, y bueno, seguí pintando hasta el año 72, más o menos, que tuve una revelación, descubrí que era un pintor muy malo. Entonces lo dejé porque pensé, me tengo que ganar la vida como sea, yo con esto no voy a ningún lado. Y entonces dije, bueno, pues voy a estudiar decoración, voy a hacer artes aplicadas, voy a hacer, bueno, pues total que hice tres carreras, por llamarlo de alguna manera. Hice arquitectura de interiores, diseño superior y artes aplicadas y escenografía al mismo tiempo. Y empecé a trabajar en televisión española porque casualmente fui a Holanda. Cuando gané el premio este de pintura, tenía un amigo que era un chico de mi edad que estudiaba geología y hacía las prácticas en verano en mi pueblo, y entonces me dijo, tú aquí no tienes futuro, que además si te vas a dedicar a la pintura y todo esto, dice, vente a mi país, mi padre es arquitecto y te buscará algún trabajo para que... Y efectivamente me fui allí, me buscaron un trabajo, curiosamente con una empresa que se dedicaba a pintaba los decorados de la televisión, de la NOS. Y entonces yo ahí fue cuando descubrí lo de la escenografía. Entonces volví a España porque tenía que hacer el servicio militar, y después del servicio militar me matriculé en 3 escuelas y hice lo que te acabo de contar en 5 años. Trabajaba en televisión española porque ya venía con una cierta recomendación y aprendizaje de la otra televisión, la holandesa, y no me resultó difícil entrar como contratado. Luego tuve que hacer oposiciones y ya me quedé como fijo en televisión española hasta el año 80, que pedí una excedencia que era por no menos de 1 año ni más de 10. Y a partir de ahí, como había estado trabajando en televisión en la sección de filmados, porque las series se hacían filmadas en 35 milímetros, no era como ahora, pues yo ya conocía la técnica del cine y todo lo continué desarrollando y aprendiendo trabajando en televisión. Ahí es donde quemé mis primeras naves. Y de ahí ya, sin haberme ido todavía de televisión, porque eso fue en el 80, en el 76 hice mi primera película como ayudante,
que fue Colorín Colorado, de José Luis García Sánchez. Después hice Arriba Hazaña, con José María Gutiérrez, y después hice Del amor y de la muerte con Antonio Jiménez Rico. Y de ahí ya pasé como ambientador a La escopeta nacional. Y la siguiente fue la primera película ya como director artístico con Manuel Gutiérrez Aragón, El corazón del bosque. Y ya no he parado hasta que lo dejé. ¿Y cuando hiciste El corazón del bosque ya te sentías? ¿O era sí. un oficio que todavía había que aprender? No, al revés. Me pareció un trabajo sencillísimo porque yo acababa de hacer Fortunata y Jacinta. Wow. Porque había mucho cambio entre trabajar en aquella televisión donde había tanto tiempo al cine que era como más rápido. No, en el fondo en sí que había unas pequeñas diferencias, pero en el cine se trabajaba muy bien entonces. Se trabajaba hasta, de lunes a sábado 8 horas. De lunes a sábado por la mañana. Manda, ¿no? Como Dios manda. Claro, exactamente. Entonces, en televisión eran menos, eran 35 horas semanales, pero quiero decir que de cualquier manera, cuando se filmaba, porque el departamento de filmados era un departamento aparte de lo que era la mecánica habitual de la propia televisión en vídeo, los telediarios, los concursos, los musicales, los estudios 1, en fin, todo eso se hacía con vídeo, mientras que las series de un cierto nivel se hacían filmadas todas. Lo mismo Curro Jiménez que cualquiera otra de la época, ¿no? Se hacían filmadas todas. ¿Y cómo te gusta definirte? ¿Cómo definir, qué nombre le pondrías a tu profesión? ¿Ambientador, diseñador artístico? No, bueno, es largo de contar. Es muy largo de contar porque realmente nuestra profesión es, para que nos entendamos, porque se presta mucha confusión. Nosotros admitimos la nomenclatura, las denominaciones de la industria anglosajona. Podría haber sido la francesa, la italiana o la alemana, cualquier otra, pero porque era la que más se conocía aquí, porque se venía en los años 60 muchos a rodar aquí, porque se hicieron los estudios Broston, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión era que ellos tenían esas denominaciones. Diseñador de producción, que es un superdirector artístico, que es el jefe creativo del departamento de dirección artística, el director artístico y el set decorator o dresser decorator, que es el decorador y el ambientador. Entonces nosotros asumimos eso, pero ¿qué pasa? En nuestra industria no daba para 3 figuras, entonces una sola figura era el que hacía todo. Entonces el origen que ya venía preestablecido era el de decorador, de decorados por decorador, pero su función era bastante limitada, se limitaba a diseñar y supervisar los decorados y como mucho la ambientación y punto. No es como ahora que somos más responsables del diseño, digamos, de la imagen que ha de tener la película, del aspecto visual que ha de tener una película, para lo cual hay que tener muchos más conocimientos, tener además una conexión muy directa con la fotografía, con otras especialidades para poder llevar a cabo de forma común un objetivo único, porque si no cada uno haríamos una película distinta, ¿no? Entonces el diseñador de producción viene por primera vez del cine americano con la película Lo que el viento se llevó. Ahí fue donde se acuñó por primera vez la denominación de diseñador de producción, y se la obtuvo William Cameron Menzies, que era el director artístico de la película, que hizo un trabajo parecido a esto que estamos haciendo ahora. Diseñó viñeta por viñeta, creo que hizo 3000, una especie de storyboard, todo el aspecto plástico de la película. Entonces ahí es donde empezó a valorarse que las películas tenían una expresividad plástica, tanto en forma como en color, porque hasta entonces, desde que se había inventado el color, además hubo muchas fases, hubo el color bicromático, luego el tricromático, hasta que se llegó al color de hoy. Hubo muchas fases y muchos problemas, pero seguía saliendo el color como salía de laboratorio. Nadie le buscaba un rendimiento al color con unas intenciones. Entonces nosotros ahora ya lo que hacemos es eso, ¿no? Nosotros vemos desde un punto de vista dramático la historia que nos cuentan y digamos que la interpretamos a su vez
trasladándole no solamente ya lo que pide la historia o la atmósfera dramática que haya que darle, sino también una, digamos, visualización plástica, que hablen los colores también, que hablen las formas también, no solamente el espacio es así, porque todos los espacios son así, no, pues este va a ser diferente, y va a ser diferente por unas razones, no por un capricho. Entonces el diseñador de producción es el primero que tiene esa capacidad de diseñar y de ver con anterioridad y hacerlo plasmar o plasmarlo él mismo, si es un buen dibujante o si es un buen ilustrador, de lo más aproximado posible a lo que se pretende conseguir, para que lo vean todos los que van a participar de la película y sepan qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos que se haga. Si hubiera alguien que no conoce tu trabajo, no ha visto nunca tu trabajo, ¿qué película te describe o te define mejor tu trabajo o qué trabajo? ¿Película o serie? Hombre, donde mejor se puede apreciar más que en películas es en las series de televisión, cualquiera de las tres que yo he hecho. Una, bueno, pues Fortunata y Jacinta, que la compartí con Rafael Palmero, es la única que compartí con él. Después, también La Forja de un Rebelde, y sobre todo otra que ya hice yo solo, que es El Quijote de Manuel Gutiérrez de Aragón. Fantástico. Entonces hicimos la serie y luego hicimos la película. Pero Caballero Don Quijote era la película. Exactamente. Con Juan Luis Galeano. Exactamente. Bueno, pues ahí es donde se puede apreciar lo que es un trabajo de diseño de producción. Porque para que haya un buen trabajo de diseño de producción, ¿qué tiene que haber en la película? Según tu forma de verlo. Pues lo primero es hacer una buena digestión de la historia, es decir, lo primero que yo hago es leer, yo suelo leer el guión 3 veces. La primera vez lo leo como si no participase en la película, quiero saber qué historia me están contando y quiero verlo todo desde un aspecto global. En el segundo ya hago una especie de, digamos, de desglose en el que voy viendo qué decorados que requiere que sean naturales, no simplemente porque lo diga el guión, porque yo he hecho incluso bosques artificiales, es decir, vamos a ver, según el tratamiento que tenga la película, vale la pena hacerlo de una manera o hay que hacerlo de otra. Entonces ahí empiezas a disociar ya qué tipo de escenarios tienen que ser artificiales, qué tipo de escenarios pueden ser naturales o buenas localizaciones, y la tercera ya es un trabajo mucho más técnico, que es en el que ya se separa todo y se va ordenando de forma, bueno, pues como se hace simultáneamente, estás al mismo tiempo localizando, diseñando, desglosando, haciendo presupuesto, no sé qué, no sé cuántos, es todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos lleva, digamos, a resumir lo que es un trabajo de diseño de producción. Y ahora, para terminar, ¿en qué película te cambió tu mirada como espectador o una de ellas? ¿Que la viste siendo un chaval adolescente? Hombre, a mí me gusta, yo personalmente, que no quiere decir que sea el mejor trabajo, me gusta El Rey Pasmado, me gusta El Bosque Animado, me gusta Secretos del Corazón, me gusta El Perro del Hortelano. Si seguimos así te digo que me gustan todas. ¿Pero hay alguna que le tengas especial cariño? Bueno, en esas que te he dicho es porque además ha ocurrido algo curioso, bien para mal o para bien. Por ejemplo, en El Rey Pasmado, en Secretos del Corazón, en Valentina, Crónica del Alba, lo pasamos muy bien rodando y preparando la película. En otras lo hemos pasado peor, como en El Perro del Hortelano o como Mujeres al borde de un ataque de nervios. O sea que es más bien según más que por el trabajo hecho. Mira, hay una cosa que es curiosa. La gente del cine nos acordamos más de las cosas que nos han pasado en la vida a través de las películas. Pues decimos, pues estaba yo haciendo tal película cuando pasó esto. Sí. En vez de decir, pasó esto cuando yo estaba rodando la película. No, estaba haciendo yo también. Sí. Pues, o sea, parte de nuestra vida es qué película estábamos haciendo o qué pasaba en aquel momento. Pues qué bonito acabar así, Félix. Un placer hablar contigo de tu trabajo
Y yo siempre digo hasta tu próximo trabajo, que será en una pantalla o Mi próximo trabajo no, porque ya me he retirado. No, pero algunas que volveré a ver tu trabajo en películas. Bueno, en televisión pasan muchas. Y aquí en la Filmoteca el ciclo que van a hacer. Sí, pero normalmente ha habido unas épocas del programa Nuestro Cine, Sí. que cada 2 semanas ponían una película mía y me llamaban y decían, oye, ¿tú cuánto les pagas a estos? ¿Y no te han invitado para ir a hablar? Sí, ya estuve en una ocasión. Pues muchas gracias, Félix. Pues de nada, a ti.